Estamos de vuelta, amables televidentes, tratando este importante tema, ¿qué horizontes nos plantea la crisis política actual? Y para hablar de este tema nos acompañan Mario Patal, Jorge Santos y María Aguilar Velázquez. Hemos hecho un primer bloque en el que hemos tratado de establecer las reacciones de nuestros invitados y sus primeros análisis cuando se dan las capturas de la CICIG a la estructura de la línea, esta que defraudaba en las aduanas, y que de alguna manera es la que hace que esta crisis se produzca. En este segmento vamos a tratar de analizar un poco qué podemos ver en estas manifestaciones que se están dando en el país, y ya se han dado varias, y cómo se ven desde diferentes perspectivas. Vamos a pedirle a Mario Patal que nos diga cómo analiza Mario estas manifestaciones que se están dando. ¿Qué de diferente tienen? ¿Qué son estas manifestaciones? Bueno, digamos, uno hay que, pues aquí valorar y aplaudir o celebrar, digamos, que la capital después de tantos años, digamos, de indiferencia, digamos, hoy se vuelca a las calles, ¿verdad? Yo veo, digamos, en este momento, digamos, de las manifestaciones como la confluencia de las dos Guatemalas, digamos, que tenemos en este país, la Guatemala urbana y la rural. En la Guatemala rural, pues digamos, las manifestaciones pues siempre han sido, digamos, los reclamos, digamos, de la atención de sus demandas, digamos, que este Estado, digamos, que esos servicios básicos no llegan, ¿verdad? Y que históricamente, pues, o manifestamos en las cabeceras departamentales, o hacemos cortes de carretera, o venimos aquí a la capital donde está el centro del poder político. Pero, digamos, ahora, digamos, la capital, digamos, se indigna tanto, digamos, al escuchar esos niveles de corrupción que se vienen dando desde años, ¿verdad? No de ahora, pero que, pues, hoy sí rebasa el vaso, digamos, toda esta situación, digamos, de los endeudamientos, y digamos de ese aprovechamiento, digamos, que hace también todo el funcionario desde mediano hasta alto nivel, digamos, amparándose, digamos, en estas leyes que están hechas, digamos, a la medida, digamos, porque sí facilitan, propician, digamos, las compras exageradas, amparándose en los estados de calamidad, ¿verdad? Las compras de medicina, los pagos, digamos, de obras que en muchos de los casos son obras que no se han hecho, no se han ejecutado. Y en los últimos años, pues, se trae una deuda flotante que nadie puede dar fe de a cuánto asciende, ¿verdad? Entonces yo creo que, digamos, todo eso indigna, digamos, a las capas medias, a las poblaciones urbanas, y entonces sale a manifestar, a decir, digamos, un basta ya a la corrupción. María, tú nos decías que lo de la prensa no llega a lo rural, ¿verdad? Es bastante urbano, es bastante de la capital. Mario nos dice que en las manifestaciones también estamos viendo alguna confluencia. ¿Cómo has visto tú las manifestaciones? Yo he visto las manifestaciones como un evento histórico, creo yo, para el país, especialmente a partir de la de ayer, porque ahí es donde vemos la unión, no solo del casco urbano, pero también de comunidades campesinas, de pueblos indígenas, que es algo que no se había visto antes, ¿no? Como dice Mario, tenemos las manifestaciones de pueblos indígenas o de sectores campesinos que demandan en los departamentos o que van a las carreteras o que vienen acá. ¿Y qué ha sido la reacción de la capital en esos eventos? Ha sido tildarlos de carreados, de desestabilizadores. La respuesta de la capital a todas estas manifestaciones nunca ha sido positiva hasta ahora. Entonces, esta unión yo la veo como algo histórico, algo como un paso a lo que podría ser un nuevo comienzo para el Estado guatemalteco, ¿verdad? Y creo que también es, en términos de esta diferencia, ¿no? Creo que es lo que dijo Mario, es muy cierto, esta diferencia entre la separación entre lo rural y lo urbano, que, bueno, a pesar de que se marchó ayer, aún sigue, pues sería falso decir que se desaparecieron todas estas divisiones, y creo que algo que hay que decir y hay que estar muy claros también para los sectores urbanos capitalinos que ahora están manifestando, es de que hay muchos que el estar indignado no quiere decir que se está
bastante consciente de las opresiones que existen en todo el país, y el estar indignado no quiere decir que ya no haya racismo en este país. Entonces, esas opresiones, ese racismo todavía están. Y eso es algo con lo que vamos a tener que trabajar si se sigue adelante con estas movilizaciones de todo el país. Eso es muy interesante. Yo solo meto un poquito mi visión de algunas cosas. Yo me acuerdo que cuando había las manifestaciones campesinas tan grandes que vimos en el pasado, había una consigna que decía problemas en el campo, hambre en la ciudad. Y aún así la ciudad no reaccionaba, ¿verdad? Es interesante ver ahora esto que estamos viendo, pero también coincido con María. Es una pequeña cuestión, pero Jorge, ¿cuál sería tu visión de las manifestaciones? Yo creo que hay que dimensionar que hay una profunda frustración del área urbana. Es el área urbana quien lleva al PP al poder. Y se monta en una lógica de un cambio aparente de desmantelamiento del modelo clientelar y corrupto. Sin embargo, este instrumento político, el Partido Patriota, profundiza, creo yo, y lleva a unos niveles tal vez antes nunca vistos, el tema del nivel de impunidad con el que se genera la corrupción. Hay que decirlo así, al segundo día del ejercicio del poder, el Ministerio de Salud Pública saca una licitación de compra de insumos hospitalarios en la cual había compra de carne de cerdo y salchichas, siendo el ministro el dueño de una de las empresas que provee ese tipo de alimentos. Y desde ese segundo día hasta el agüita mágica del lago de Amatitlán, que no es más que agua con sal, vino siendo un cúmulo de hechos de corrupción rampante, pero que además revestían un nivel de descaro y de impunidad sin precedentes. Eso aunado, creo yo, a un mensaje que se quedó muy claro en las áreas urbanas de la cooptación de las cortes, por ejemplo, y de cómo las cortes iban a ser un instrumento para tapar esa corrupción. Creo yo que todos esos elementos hacen saltar a una capa media que se enfrenta cada vez más a niveles depauperados de vida, va a los hospitales y no encuentra asistencia, un servicio de transporte privado con financiamiento del Estado prácticamente ineficiente, el más inseguro tal vez de la región, bueno, una serie de hechos que efectivamente le vuelcan a las calles. Y creo yo que aquellos pueblos históricamente vulnerabilizados que se han movilizado toda la vida, también encuentran en esta corrupción y en esta impunidad un hecho que les hace movilizarse y ojalá pudiera empezar a haber encuentros entre efectivamente esas demandas históricas del área rural, de los pueblos vulnerabilizados, con estas demandas ciudadanas desde las áreas urbanas. Ojalá que los urbanos, los capas medias y los clase medieros, seamos lo suficientemente inteligentes y capaces de identificar ahí una agenda común. Yo tengo una pregunta sobre una de las confluencias que estamos viendo, que es más típicamente urbana, pero es poco frecuente, que es la confluencia de los estudiantes de diferentes universidades. ¿Quién de ustedes quisiera opinar brevemente sobre eso? ¿Qué tan significativo lo vemos? Yo participé en el movimiento estudiantil universitario de la San Carlos y por lo tanto conozco tal vez un tanto esas dinámicas. Y existe un celo muy profundo de la Universidad del Estado hacia las privadas y de las privadas hacia la Universidad del Estado. Sin embargo, creo que es una juventud que intenta despegarse de lo que la política tradicional ha sido en el país. Yo diría la única crítica que yo le tengo a ese planteamiento es que pretende ser desideologizado, ¿verdad? Y como una visión muy férrea de manera negativa hacia el quehacer político. Yo el llamado que le haría a todo este conjunto de jóvenes es que hay un ejercicio de la política diferente que puede ser dignificada y que tenemos referentes del quehacer político que efectivamente nos deberían de llevar hacia un ejercicio ciudadano, honesto, transparente, de atención a las necesidades ingentes de la población. Pero creo que se está dando una visión positiva de agotamiento del sistema político que está prácticamente unificando como una especie de rompecabezas un tejido social que ha sido roto por causas pues que ya todos conocemos. En esto que dice Jorge, yo vi un cartel en la manifestación que se refería a un abuelo
abuelo, aquí estoy yo, ¿verdad? Como sí ha habido una forma digna de hacer política. Vamos a tener que irnos al corte, regresamos en breve, no desintonicen, sigan sintonizados con este programa que nos va a ayudar a pensar. Como movimientos sociales, ¿qué lecciones y aprendizajes nos está dejando esta crisis política y qué retos nos plantea como movimientos? Lo entendemos como un movimiento urbano que tiene posibilidades de convertirse en algo más, ¿verdad? Que todavía falta, que no sabemos qué viene, pero que es eso, como una posibilidad de elevar, digamos, otro tipo de demandas en la construcción de un movimiento de carácter revolucionario. Es un movimiento urbano, ¿verdad?, que aglutina a la mayoría de población, o a mucha población urbana de la ciudad de Guatemala, de los municipios alrededor de Guatemala, que todavía no encuentran la unión con las demandas y reivindicaciones históricas que mantienen otros movimientos a lo largo y ancho del país, y que son demandas históricas, por lo tanto son demandas que afectan la vida diaria de las comunidades indígenas y campesinas alrededor del país, que lo que hacen es, por ejemplo, resistirse a los proyectos económicos de expolio. Sin embargo, estas demandas no han encontrado eco ni en los medios masivos de comunicación, ni en los centros urbanos de población, donde la mayoría de la población ha permanecido ajena a esas demandas históricas, aunque le afecten y aunque le van a afectar a futuro. Entonces, lo que nosotros vemos es que tiene posibilidades en cuanto se pueda hacer esa alianza, no solo a través del discurso, sino a través de elevar a espacios como estos, a estas movilizaciones, esas demandas históricas. Nos parece que es necesario involucrarnos, sí, ¿verdad?, en este movimiento y ser parte, como lo hemos venido siendo. Hemos salido a cada una de las manifestaciones, hemos trasladado nuestra interpretación de lo que pudiera convertirse este movimiento, participar, no permanecer ajenos y buscar la forma de hacer de esa conexión. Sobre todo lo que ahora tenemos son preguntas, preguntas y reflexiones. Nosotros nos preguntamos así seriamente cómo es posible que un movimiento urbano, digamos, tenga tanto apoyo de los medios de comunicación, que surja con consignas tan fuertes como, yo qué sé, que votar a quitar a una vicepresidenta, ¿no?, y que se pueda volver a posicionar el tema de que el presidente de la República está acusado, o sea, tiene acusaciones de la población por genocidio, no por la justicia aún, pero sí por la población. O sea, que se levanten todas esas consignas en este momento y que se diga que Guatemala despertó y que ahora la presión, y dicen que la presión social funciona cuando nosotros hemos visto manifestaciones inmensas, por ejemplo, de San Juan Zacatepeques. Yo en mi vida he visto tanta gente como en San Juan Zacatepeques. O la marcha campesina, ¿qué año fue? 2012. Que era gente caminando sin parar, que era de todo, o sea, no solo campesinos indígenas, también muy pocos personas urbanas acompañando el proceso, pero desde las Verapaces hasta la capital. ¿Y qué significó? O sea, ni siquiera bajaron los desalojos, incrementó la persecución, la criminalización. Entonces nos hace preguntarnos qué es lo que pasa, o sea, ¿por qué? Y entonces en la medida que seamos capaces de respondernos preguntas como esas, ¿verdad?, vamos a ir como teniendo más claro el camino o las lecciones para hacer que esto de verdad sea una fisura. ¿Cómo evidenciar eso, que es una cuestión de estructura, ¿verdad? ¿Cómo evidenciar? Por ejemplo, yo recuerdo en el primer día de plantón, población urbana con un cartel preguntando dónde estaba la marcha indígena y campesina. Entonces es como una cuestión bien contradictoria, porque pues podría preguntar la marcha indígena campesina y ustedes dónde han estado los últimos 30 años, porque ellos siempre han estado en la calle. Entonces, ¿cómo se convierte esto en una posibilidad de cambio y no en una cuestión que después nos deje más adormecidos a nivel urbano? Porque si no se logra hacer el vínculo, pues entonces sigue siendo solo una cuestión de renuncia a Valdetti y ya estuvo. Pero ¿cómo se evidencia que es una estructura desde el poder hegemónico la que ha permitido esto? Y
Y por ejemplo, yo creo que ya hay algunas luces en cuanto a que ya haya señalamientos contra operadores de justicia, contra gente que ya ha emitido fallos en cuanto a otras cuestiones fuera de lugar, digamos, y fuera de la ley. Se escucha la cuestión también de que no se trata de que solo renuncie ella. Entonces yo creo que el reto es grandísimo, ¿verdad? Cómo evidenciar esa cuestión histórica, cómo evidenciar que esta misma gente no estuvo robando solo durante 4 años, sino que es una estructura montada desde hace años y que han tenido participación directa incluso en los desalojos el día de hoy, pero en el pasado, durante la guerra interna. Yo pienso que hay que ser bastante críticos en cuanto al movimiento, ¿verdad? Y a los actores incluso que van surgiendo, ¿verdad? Y que tienen que ver con las preguntas que decía la compañera, ¿verdad? Porque yo creo que hay que ponerse a pensar también por qué este movimiento, digamos, no ha sido criticado y no ha sido estigmatizado por el CACIF, para empezar, ¿verdad? Entonces, tal parece que lamentablemente los movimientos sociales, ¿verdad?, que cuentan con el beneplácito de la cúpula económica y de los países, de los propios países y de la política exterior norteamericana, son aquellos que no ponen en riesgo las estructuras económicas, ¿verdad?, y militares de los países.